A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa semanal Cuida tu Corazón. El programa, como ustedes bien lo saben, es tratar de dar una orientación a la teleaudiencia en relación a problemas, a enfermedades de tipo cardíaco y relacionadas con el corazón y con el sistema cardiocirculatorio. Hemos analizado algunos de los más frecuentes problemas y hemos analizado también la posibilidad de protegernos de estos problemas y, si no protegernos, por lo menos modificar este tipo de patologías que se van presentando. He tenido algunas llamadas de madres embarazadas que les preocupa muchísimo esto de la presión arterial. La presión arterial en el embarazo debe ser tomada como un problema importante, digamos muy importante. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con mujeres que han sido hipertensas y que llegan al embarazo siendo hipertensas, ¿no? Esto es una embarazada hipertensa. Pero también podemos tener una embarazada que va a desarrollar hipertensión arterial durante su embarazo y va a aparecer aquel problema que ustedes deben haber oído con mucha frecuencia, que es la preeclampsia y la eclampsia. Vamos a seguir analizando, veamos la diapositiva por favor, la madre embarazada. Esto nosotros tenemos los cardiólogos, tenemos con alguna frecuencia la referencia del ginecólogo para que nos encarguemos de una paciente que estando embarazada empiezan sus cifras tensionales a subir. Esa decisión inteligente del ginecólogo, que no solamente él va a manejar la hipertensión arterial, sino que va a tener que estar un cardiólogo, posiblemente un internista y hasta un nefrólogo para el manejo de esa hipertensión arterial, va a poner en cuidado en la vida de la madre y la vida del feto. La siguiente, por favor. La hipertensión en el embarazo. Son elevaciones leves de la tensión arterial a hipertensiones severas con daño de órgano blanco y grave morbilidad y mortalidad materno-fetal. ¿Por qué estamos hablando de elevaciones leves de la presión arterial? Porque el cambio de dieta, el aumento de consumo de sal, el aumento de consumo de otras sustancias, pueden hacer que la presión arterial en la madre se eleve, pero a cifras muy manejables, únicamente con la dieta y con un cuidado nutricional bastante aceptable, puede esa presión arterial llegar a valores normales. Pero el ginecólogo es el que se va a dar cuenta de que esa presión arterial no solamente no baja, sino que va subiendo y que puede poner en riesgo la salud de la madre, la salud del feto e incluso llegar a la mortalidad de la madre y a la mortalidad del feto, como veremos más adelante. Entonces, fíjense, la clasificación de los estados hipertensivos durante el embarazo. Puede ser una hipertensión inducida por el embarazo. Esto es muy importante.
madre que no ha tenido hipertensión, no ha sido hipertensa y que su presión arterial empieza a subir por encima de valores normales, considerándose como valores críticos. Entonces, ya empieza a aparecer esta palabra, eclampsia y preeclampsia, ¿verdad? La hipertensión inducida por el embarazo, esta hipertensión va a ir causando daño a nivel de algunos órganos y va a causar daño también a nivel del feto. Entonces, la preeclampsia, ¿qué es? Elevación de la presión arterial sobre los valores normales, 140-90, ¿no? Va a empezar el riñón a sufrir. ¿Cómo va a saber el ginecólogo que el riñón está sufriendo? A través del riñón no deberían eliminarse sustancias que tienen un peso, llamémosle así, un tamaño, ¿sí?, alto. Estas son las proteínas. Entonces, las proteínas, el momento que empiezan a eliminarse a través de la orina, que se denomina proteinuria, va a causar al mismo tiempo un aumento de volumen de líquido. La paciente va a notar que sus piernas se hinchan, su presión arterial sube, malestar general, aumento de peso, y el ginecólogo, muy acucioso, pide proteinuria y hay un aumento de eliminación de proteína a través de la orina. Ya el ginecólogo dice, perfecto, esto está sucediendo más o menos a partir de la cuarta, quinta semana de embarazo. Esto puede ser un problema de una preeclampsia. Ya hay que poner alerta y hay que poner los 5 sentidos con esa madre, porque este aumento de la presión arterial la va a poner en riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre preeclampsia y eclampsia? Únicamente la presencia de convulsiones. Si mientras nos mantengamos con la paciente con unas cifras tensionales elevadas, edema, proteína en la orina, pero sin convulsiones, estamos hablando de preeclampsia. La eclampsia ya es el momento más crítico, el momento más grave, y es acompañada de estados convulsivos. Puede presentarse una hipertensión crónica. ¿Qué significa esto de hipertensión crónica? Una paciente que ha sido hipertensa y que se embarazó. Eso le da la oportunidad al ginecólogo de decirle al cardiólogo, oye, tengo una paciente que está embarazada, está comenzando su embarazo y deberíamos controlarla de su presión arterial para que esa hipertensión no se nos vuelva una hipertensión grave durante el embarazo. Ahora, puede presentarse también que esta hipertensión, que es crónica, durante el embarazo empiece a elevar esas presiones arteriales sobre valores muy anormales y empieza esa paciente a presentar edema. ¿Qué significa el edema? La hinchazón de las piernas. Y no solamente la hinchazón de las piernas, sino que puede presentarse hinchazón a nivel de manos, a nivel del resto del cuerpo, y empezar el riñón a dar signos de que se está malogrando. Esa es una paciente que empieza a presentar una preeclampsia y luego el peligro de una eclampsia. Veamos la imagen, por favor. Entonces, no solamente esta hipertensión va a estar durante la cuarta y quinta semana, digamos, cuarta y quinta mes de gestación, o sea, la semana 16 a la semana 20, sino que puede presentarse también durante el parto o en el puerperio. Es por eso que la paciente con presión alta tiene que ser vigilada durante mucho tiempo, incluso después de haber dado a luz. Ahora bien, ¿qué es lo que debería tener como consideración la paciente que sea hipertensa o la paciente que haya tenido un problema de preeclampsia en los embarazos anteriores? Primero, notificarle a su ginecólogo, decirle, doctor, yo tuve un problema en el embarazo anterior, mi presión subió sobre valores normales, tuve proteína en la orina,
tuve edema, para que el ginecólogo vaya tomando precauciones, vaya tomando medidas para que no se convierta en una eclampsia, que es el paso más crítico, más grave que se presente en la paciente embarazada. Volvemos a la imagen, por favor. Hipertensión inducida por el embarazo. Recordemos, esta es la variedad de la hipertensión del embarazo, no la paciente hipertensa embarazada. ¿Cuáles son los síntomas de que existe un problema? Los habíamos dicho: aumento de la presión arterial, proteína en la orina, edema. El edema es la hinchazón, que puede presentarse en las extremidades inferiores con mayor frecuencia y con mayor intensidad, pero puede también la paciente empezar a quejarse de que los anillos no le entran o no le salen, y que todo su cuerpo lo sienten como que estuviera aumentado de volumen. Aumento de peso repentino. ¿Por qué aumento de peso repentino? Porque cuando es un aumento de peso causado por una dieta, ese aumento es progresivo. Pero cuando es un aumento de peso repentino, está dado porque hay un aumento, una retención de los líquidos que está causando ese aumento de peso. Alteraciones visuales, vómitos, epigastralgia, oliguria. Todo esto ya nos va encaminando a que la paciente está en mucho riesgo de presentar convulsiones. Y esto ya es una emergencia, no solo del ginecólogo. En ese momento entra un mundo de especialidades que tienen para salvar la vida de la madre, salvar la vida del feto. Lógicamente, inicialmente se utilizará sulfato de magnesio o apresolina, como podemos ver más adelante, que son medicamentos de emergencia para bajar la presión arterial y poder sacar al niño de ese factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando es una eclampsia o una preeclampsia, se soluciona muchísimo el momento que se saca la placenta, porque la placenta es la generadora de esta sustancia que está causando todos estos problemas. Ahora bien, debemos considerar muy en cuenta los factores de riesgo que puede tener la mujer embarazada para desembocar en una preeclampsia o más aún en una eclampsia. Si nosotros decimos que es una paciente fumadora con un colesterol alto, que ya ha tenido algún toque de daño renal, es diabética, tiene sobrepeso, obesa, antecedentes familiares, más que todo de la madre, de que ha presentado problemas durante el embarazo, la edad y el sedentarismo. Entonces, cuando tenemos una paciente nosotros sana, las posibilidades de que se presente un problema de una eclampsia o de una preeclampsia o una eclampsia, que mejor lo saben los ginecólogos, porque nosotros lo que hacemos, los cardiólogos, es ayudarle a controlar a esa paciente hipertensa, ¿sí? Y ayudarle en un caso de emergencia cuando se presente un estado de eclampsia. Pero el ginecólogo se va a ir dando cuenta que su paciente es una paciente de riesgo o que está entrando en riesgo cuando su presión arterial va aumentando paulatinamente, se va hinchando, le pide exámenes, ya hay proteinuria, ya significa que el riñón está comprometiéndose, y esto hace que se pongan en alerta muchas especialidades. La siguiente, por favor. ¿Qué tratamiento? Tenemos tratamientos no farmacológicos, que eso lo manejan muy bien los colegas ginecólogos. Le dicen a la paciente: mire, usted está con un sobrepeso en su embarazo, entonces yo necesito que usted baje de peso. Por favor, restrinja la sal, restrinja la sal. El ginecólogo y el cardiólogo solamente le van a pedir: disminuya la cantidad de sal. No le van a prohibir, porque muchas veces este problema de la hipertensión arterial no está mediado por la sal. Indudablemente el exceso de sal va a condicionar a que esto se agrave en el problema, pero lo único que hace es bajar el consumo de sal, ¿sí? Reducir grasa saturada y aumentar el consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque son alimentos saludables, alimentos que no le van a forzar al riñón a trabajar, un riñón que ya está afectado por esa hipertensión, ya está
llevando hacia un problema de preeclampsia y de eclampsia. Limitar el consumo de alcohol y, por favor, el cigarrillo. Tienen que estar muy claras, por favor, las madres, de que el cigarrillo es darle veneno por vía sanguínea al feto. Muchos exámenes que se han realizado, muchos estudios que se han realizado, haciendo el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y movimiento fetal, con una madre fumadora, el momento que la madre está fumando, el feto sufre, aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su motilidad, aumenta su inquietud. Entonces el cigarrillo es prácticamente un veneno para ese niño que está en el vientre de la madre. Siguiente, por favor. Entonces fíjense, nos encontramos nosotros con medicamentos que pueden ayudar al control de la presión arterial en la madre, que lamentablemente en nuestro medio a veces nos resulta bastante difícil conseguirlo. Tenemos medicamentos alternativos a este que estamos viendo, como la presolina y la alfametildopa, que son medicamentos que no van a afectar al feto. Recuerden, el medicamento, el momento que ingresa al organismo, pasa a través de la sangre a cumplir su función. Y si está pasando a la sangre, es que puede pasar al feto. Esta se llama la barrera hematoplacentaria. Estos medicamentos, la presolina y la alfametildopa, son medicamentos que no van a atravesar esa barrera. Significa esto que son medicamentos que actúan en la madre, pero que no van a traer repercusión en el niño. Entonces, dense cuenta de la importancia que tiene la prevención, el diagnóstico y el tratamiento en la mujer embarazada. Esto es lo que va a llevar a éxito, a un buen término, un embarazo que va a ayudar mucho a su ginecólogo para que la salud de la madre y la salud del niño vayan en un buen progreso. El momento que un ginecólogo, que su ginecólogo en la madre embarazada toma todas las precauciones, habla con usted, le explica cuáles son los riesgos que se pueden presentar, y si inclusive ya empieza la presión arterial a subir, por favor tomen muy en cuenta aquella recomendación que le hace su ginecólogo. Tomen muy en cuenta, porque esa presión arterial con toda seguridad va a ir subiendo si usted no toma las medidas del caso. La atención que usted le preste a su ginecólogo en el control de la presión arterial, lógicamente el ginecólogo se va a apoyar en otras especialidades, como por ejemplo en el cardiólogo, para que esa presión arterial sea controlada. Actualmente, como les decía, se disponen de medicamentos que están específicamente indicados para la madre, específicamente indicados para el control de la presión arterial en la mujer embarazada. Y eso, por favor, quítense de la mente de que si le dan medicamento se afecta el niño. No, es peor una hipertensión arterial que no está tratada en el daño al niño a una hipertensión que es tratada con un medicamento que está científicamente comprobado que no va a tener efecto nocivo sobre el niño, o va a tener un efecto que no tiene mayor importancia durante su etapa gestacional. Pero recuerden, hacerle caso a su ginecólogo en relación a dieta, una dieta sana, una dieta no cargada de proteínas, y más que todo no cargada de proteínas y grasas animales, no cargada de sal. Olvídense aquello de que las señoras de antes, de que las embarazadas tienen que comer el doble porque tienen que mantener a un niño también. Yo creo que su ginecólogo se lo va a decir muy claramente. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Lo que tiene que hacer la madre embarazada es tener las precauciones para que ese niño llegue a feliz término. Y si tiene factores de riesgo, por favor, obesidad, ya es hipertensa, es fumadora, empiecen a controlarse antes de que se produzca el problema, y tener que el ginecólogo, el cardiólogo y en ocasiones el nefrólogo y el internista actuar
para darle un buen resultado a ese embarazo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.